Jaime Bailey está en Colombia, en la Feria del Libro, presentando Los Golpistas, una novela de poder, de traiciones, de golpistas torpes, pero también de golpistas avesados, curtidos. Y por supuesto, pues también opina, y bastante, y hoy más que nunca en una Colombia que está bastante interesante. Vamos a empezar suave, Jaime, pero no tanto. Los Golpistas no suena muy Bailey. Suena demasiado serio, demasiado disciplinado, demasiado juicioso. ¿Por qué no otro nombre más malicioso? Bueno, el título original efectivamente era más malicioso. El título original era Cabrones de mala entraña. A mí me encantaba. Por la portada, ¿no? Claro, tanto Chávez como Fidel fueron cabrones de mala entraña. Y sin embargo, mis editores en Barcelona me dijeron, no, mira, no conviene insultarlos en la portada, mejor que el lector, si acaso, se forme su propia opinión y los insulte. ¿Ah? Jaime, aquí se habla de golpistas y golpeados. Correcto. Hugo Chávez, Fidel Castro versus generales que hacían parte del círculo cercano de Chávez en un momento que fue un hito y que marcó un antes y un después en la narrativa chavista en Venezuela. 11 de abril de 2003. ¿Eso es la novela? Mostrar a unos gordos generales que fracasaron en un intento de golpe de Estado y cómo detrás de eso se tejen cualquier cantidad de intrigas y de traiciones. Sí, sí. La novela se titula Los Golpistas porque casi todos en ella son golpistas, los de un lado y los del otro. Quiero decir, Chávez y sus cómplices y apandillados, todos eran golpistas. Chávez fue un golpista la vida entera. Chávez dio 2 golpes de Estado, no uno, en el año 92. Ambos contra Carlos Andrés Pérez. El primero fracasó, Chávez estaba libre, fue a la cárcel. El segundo, noviembre del 92, también fracasó, Chávez estaba preso. Entonces, esta novela describe los golpes que da Chávez y fracasan, y el golpe que le dan a Chávez en abril de 2002, que también fracasa. Y esos golpistas que conspiraron, que se conjuraron contra Chávez, que se decían anticomunistas, estaban dándole un golpe a otros golpistas, Chávez y los suyos, ¿verdad? De manera que la novela es una contienda entre golpistas de un bando y del otro. Golpistas de izquierda más o menos comunista, Chávez y los suyos, y golpistas, digamos, de derechas anticomunistas, muy torpes, como bien los has descrito, que eran, yo los he llamado en la novela cambiándoles los apellidos, Velázquez, Rosado, Rondón, Carmona y los curas Velasco, Ignacio y Porras Baltasar. Es una riña entre golpistas. Usted allí mezcla realidad y ficción. Sí. Y hay muchos diálogos que uno no sabe si ocurrieron porque no están demostrados. Mejor dicho, usted allí se convierte en una especie de mentiroso creíble. Sí. Y suelta unas cosas que son unas bombas que probablemente en unos años uno hasta se las crea. Y suponga que eso realmente ocurrió. Sí. ¿De dónde surgió esa coherencia de crear algo a partir de hechos, de algo que sí ocurrió, pero incorporarle diálogos que son fruto de su imaginación? Sí, tú has dicho muy bien, mentiroso creíble. Mira, el novelista es exactamente eso. El novelista es un mentiroso que si tiene oficio, miente de una manera creíble, persuasiva, verosímil. Miente de tal manera que embruja al lector y lo convence de que todo aquello que ha narrado tiene que haber ocurrido así exactamente en la vida real. Pero no, porque, por ejemplo, los diálogos todos son, por fuerza, ficción. Yo no estuve ahí escuchándolos, oyéndolos, registrándolos, grabándolos. Pero ¿cómo los hizo creíbles? Es decir, se necesita también tener cierto grado de profundo conocimiento de los personajes y de los hechos, de las escenas, para agregarle esa parte. Sí,
Y yo no soy venezolano ni soy cubano. De acuerdo. No era fácil para mí que los venezolanos hablaran como hablan coloquialmente y lo mismo los cubanos. He tenido algunos lectores que me han ayudado, que me han corregido, que me han dicho, mira, un venezolano no diría esta palabra, la diría de otra manera, ¿verdad? Me pasó con los genios también, ¿no? No era fácil hacer hablar a esos genios, ¿verdad? Pero un novelista sin imaginación, sin inventiva, sin poderes persuasivos, poderes hipnóticos, el novelista es un hipnotizador, te tiene que hipnotizar, el lector tiene que creérselo. Después, ¿ocurrió o no ocurrió? A ver, los hechos capitales ocurrieron. En los genios, claro. ¿no? Vargas Llosa le dio el puñetazo a Gabo. En este caso, entre el 11 y el 14 de abril de 2002, 3 generales se sublevaron, capturaron a Chávez, lo encarcelaron, lo obligaron a dimitir y 3 días después se arrepintieron. ¿Dónde se ha visto un golpe de Estado que dure 3 días en el que los golpistas se arrepientan? A mí me parecía es increíble. Una delicia humorística. De acuerdo. ¿Qué tanto de porcentaje de ficción hay versus realidad? Yo creo que hay mucha más realidad que ficción, mucha más. La novela narra 2 tiempos. Un tiempo es el del golpe fallido y otro tiempo es el de la biografía de Chávez, ¿no? Su infancia, sus primeros amores, su deseo de ser beisbolista, su renuencia a ser militar, su debilidad, su pasión por la tele, por Renio Tolina, que fue un gran animador de la tele venezolana, cosas que le van pasando a Chávez, que van marcando a Chávez, que van forjando en Chávez el alma de autócrata, ¿no? Todo eso ocurrió. Luego yo he aderezado, he echado sal y pimienta, le he dado un poco más de vuelo literario, ¿sí?, a los hechos reales. Hay gente que todavía ve a Chávez o al Fidel Castro como un mito. Hay gente que todavía compra esa historia en Latinoamérica o en el mundo. Sí, es increíble, ¿no? Es increíble que haya tanta gente desinformada. Pero la inmensa mayoría de cubanos en el exilio y en la isla, la inmensa mayoría de venezolanos fuera de su país o de su país de origen, yo creo que no tienen una buena opinión ni de Fidel ni de Chávez. No se dejan engañar. Digamos que Colombia está cerrando su primer gobierno de izquierda. Está en un momento bastante, digamos, sensible. Oh, sí. Empezó un Petro moderado y se ha ido con el tiempo radicalizando. ¿Usted cree que Colombia ya superó la prueba o todavía existe el susto? Es una gran pregunta. Si el susto consiste en creer que la democracia colombiana está amenazada, que Petro se la puede cargar, que Cepeda la puede dinamitar, yo creo que ya pasaron la prueba. Yo siempre dije que Petro podía ser un hombre con ideas equivocadas, pero no escondía a un dictador. Y no lo ha sido. Petro no ha tratado de cambiar la Constitución, no ha aspirado a la reelección, no se ha comportado en el poder como un autócrata chavista. Ha sido un gobernante mediocre, en mi opinión. Yo creo que en líneas generales ha fracasado, pero estoy bastante confiado en que la democracia colombiana, que es robusta y que es longeva, que está en pie desde el año 57 del siglo pasado, no va a colapsar ni por culpa de Petro ni por culpa de Cepeda. Y quiero creer que la gente que vota a la izquierda, mayoritariamente, es gente que quiere cuidar la democracia. Pero ¿usted cree que hoy, en estas vísperas de presidenciables, la democracia está en riesgo? ¿Se está estirando más de lo que corresponde o no? Honestamente, creo que el riesgo no solo existe aquí, sino en muchos países de América. Y el riesgo es el populismo, el caudillismo. Pero eso viene por la izquierda y por la derecha.
A ver, yo estoy en contra de los dictadores de izquierda. En su día Fidel Castro, Hugo Chávez, Maduro, todavía están ahí fastidiando a sus compatriotas, los nicaragüenses, los Ortega. En su día Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y otra gente aún peor. Pero también estoy en contra de los dictadores de derechas. Bukele es muy popular, los salvadoreños lo adoran. Y yo creo que se comporta como un dictador, no administra el poder como un demócrata. Milei ha sido elegido democráticamente, pero por ejemplo en su trato con la prensa independiente, con la prensa opositora, no se comporta como un demócrata. Un demócrata tiene que tolerar las críticas, a veces injustas, a veces destempladas de la prensa. Pero hay que tener cuidado con la izquierda y hay que tener cuidado con la derecha también. Hay que tener cuidado con los caudillos. Y ese riesgo viene por ambos lados, por la derecha y por la izquierda. Por lo que ha oído o visto de Colombia en eso, el trato del presidente Gustavo Petro con los medios de comunicación, ¿para usted ha sido, digamos, tolerante con los medios que lo han criticado? Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha hecho varios llamados de atención. Todos ellos muy justos y muy oportunos. Petro no ha sido un buen demócrata en su relación con la prensa independiente. Más de una vez les ha dicho, ustedes son nazis, ¿no? Eso no está bien. Petro, yo recuerdo que sobre Trump decía que era un supremacista blanco, que era un genocida, que era un criminal de guerra. Nunca voy a darle la mano a un supremacista, a un racista. Y al final fue a la Casa Blanca y se derritió. Después de que salió en la OFAC, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, la democracia, si tú me apuras, incluso está amenazada en Estados Unidos. En Estados Unidos nunca hubo un golpe militar. Son 250 años de democracia ininterrumpida, de república victoriosa, próspera, libre. ¿Trump es una amenaza? Yo digo que Trump es una amenaza. ¿Por qué? Porque al dictador tú lo conoces no por sus índices de popularidad. Al dictador lo conoces por cómo usa el poder. Y Trump usa el poder de una manera abusiva. Trump usa el poder para aplastar a los más débiles. Por ejemplo, a los inmigrantes. Trump usa el poder para insultar a periodistas que le hacen preguntas díscolas. Los periodistas estamos para eso, para hacer preguntas aguerridas. Y Trump le dice a una periodista, eres una desgracia, deberían despedirte, no tienes vergüenza de ser como eres. O a otra periodista le dice, cállate, cerdita. Un demócrata no se comporta así. Y Petro no ha sabido ser tolerante, respetuoso con la prensa independiente. ¿Por qué cree usted que Petro fue a la Casa Blanca a hacer lo que pues probablemente dijo que nunca iba a hacer? Porque Petro es uno hoy y es otro mañana y es uno bien distinto pasado mañana. Petro no tiene consistencia. Petro, por su vida privada, es un hombre gobernado por el caos. Y el Petro de hoy puede que mañana sea otro. Va cambiando sus discursos, va cambiando a sus aliados, se modera, como dijiste tú, después se radicaliza, ve que le conviene más en las encuestas, ¿no? Entonces Petro no es un líder visionario que ve un camino, una senda y que le dice al país, vamos por acá. Él no sabe por dónde ir. Es el caos y va improvisando. ¿Qué es lo bueno de Petro? Que como es un señor gobernado por el caos, no ha querido dar un golpe institucional contra la democracia colombiana. Tal vez ha querido, pero no ha podido. Tal vez su vida es tan caótica que no ha tenido un plan. ¿Me dejo entender? Sí, perfectamente. Hagamos algo en modo novela. Sí. Si usted tuviera que describir una escena privada de el expresidente Álvaro Uribe, la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia y de Abelardo de las Priellas sin micrófonos, sin cámaras, ¿qué cree que se dirían?
Yo creo que Abelardo se pondría a cantar. Abelardo es un showman, como tú sabes mejor que yo. Abelardo es un cantante frustrado, es un animador de televisión. Abelardo diría, un momento, vamos a relajarnos, micrófono, voy a cantar. Cantaría en francés, cantaría en italiano, daría un concierto. Luego se sentarían a conversar. ¿Y Paloma y el expresidente Uribe? Bueno, Paloma yo creo que pensaría, Abelardo, no debiste cobrarle esos dineros a Alex Saab, ¿no? Y el expresidente Uribe, que por supuesto es el más inteligente de los tres, pensaría, mi candidata es Paloma, pero por las dudas no me quiero pelear con Abelardo, ¿no? En ese sentido, Abelardo y Uribe se cuidan mutuamente de tener una relación, digamos, de cohabitación cordial en caso de emergencia, ¿no? Siguiendo con este tema de la ficción, Sí. si Fidel Castro y Hugo Chávez estuvieran vivos, ¿qué le estarían diciendo a Gustavo Petro? Bueno, le dirían, a ver, yo creo que le dirían, no tomes tanto. No des discursos si estás embriagado, alicorado, achispado, ¿no? O sea, si vas a tomar, no te exhibas en público. Chávez era adicto al café, no al alcohol, ¿sabes? Chávez bebía café como un energúmeno. Le servía para dar discursos. Yo creo que Petro tiene muchos vicios, muchas debilidades, muchos pecadillos. Creo que es un hombre que duerme poco, que duerme mal, que amanece turbado, aturdido, no sabe bien dónde está, no sabe bien qué quiere, ¿no? Luego tiene al lado a Benedetti, ¿no? Luego tiene una señora que ha hecho una carrera insólita en la política colombiana, una señora que era su secretaria, ¿no? Laura Sarabia. Yo no entiendo la carrera de esa señora. Termina siendo canciller. No tenía mérito. Después de un escándalo que hubo con un maletín repleto de dólares. Que se pierde la empleada doméstica, dice yo vi el maletín, que se llevó el maletín. Este es Petro. Por eso digo, Petro está lastrado por el caos. El caos refrena a Petro y eso es bueno. Cuando usted ve un titular como este, Sí. ocurrió ayer, Qué miedo. 1 de mayo, Día del Trabajo Internacional, Sí. en Medellín, en la Alpujarra, en el corazón del uribismo. Wow. Y ahí está ¿Qué opina? Benedetti al lado, ¿no? Y ahí está Benedetti al lado. Opino que primero me preocupa la camisa roja de Petro. ¿A quién se le parece? Claro, ¿no es cierto? A Maduro y a Cabello antes del 3 de enero. Porque, ojo, ahora Cabello ya viste de azul, ¿eh? Sí. Ya no viste de rojo. Pero, no, Petro tiene que entender que ya su tiempo ya pasó, tiene que llegar a agosto, que no fuerce las cosas, que no insista con la Asamblea Constituyente, ¿no? Que se modere, que se comporte como un estadista. ¿Puede Petro ser un estadista? Insisto, el problema son sus aliados, sus consejeros. Está rodeado de petardistas, de gamberros, ¿no? De gente que tiene unas vidas privadas más caóticas que la suya. ¿Qué opinión le merece el candidato del gobierno, Sí. Iván Cepeda? Hay quienes opinan que podría ser más radical que el mismo Gustavo Petro. ¿Usted considera lo mismo? Sí, a mí Cepeda me da un poco de miedo. Lo veo más orgánico, más ortodoxo que Petro. Como he dicho, a Petro lo veo como un hombre más o menos extraviado, con buenas intenciones, ¿ah? Yo no creo que Petro sea una mala persona, pero esto en política es irrelevante. Él es quizá una buena persona, con buenas intenciones, pero con muy malas ideas y con muy malos consejeros. En política el equipo es importantísimo. A mí no conozco a Cepeda, no lo he entrevistado, no sé cómo es en la distancia. ¿Qué le preguntaría si lo tuviera aquí? Le preguntaría si él odia. Porque la izquierda siempre te dice, no, usted está perpetrando crímenes de odio, ¿no? A mí me lo han dicho todo el tiempo. Usted odia a Chávez, usted odia a Maduro, usted es un odiador. Y sí, ¿por qué no puedo odiar yo a un dictador? Si es un dictador, es un hombre odioso. Las dictaduras son odiosas. Déjeme odiarlo. A mí me parece que Cepeda odia a Álvaro Uribe. Yo creo que él tiene un problema personal con Álvaro Uribe. Eso le preguntaría. ¿Usted odia a Álvaro Uribe? Porque si lo odia, no conviene. No conviene. Usted dijo algo que me quedó sonando mucho.
soy amigos de mis amigos, pero más amigos de la verdad. Sí. Refiriéndose a Abelardo de la Espriella. Correcto. Hoy, usted está en Bogotá, está en Colombia. Sí. Esa historia se cerró. ¿Usted hoy cree más en Abelardo? No, ¿o está distanciado de Abelardo? ¿Qué pasa con esa relación? No estoy distanciado, no es mi enemigo, no es mi adversario. Si me dice quiero ir a tu programa de televisión, yo lo recibiría y lo entrevistaría. Lo que no significa que le haría una entrevista complaciente. La primera pregunta sería ¿cómo es posible que haya sido tu abogado defensor de Alex Saab y él te haya pagado con dineros que le robó a Venezuela? ¿No? Con dineros mal habidos, con dineros que el señor Saab, testaferro de Maduro, obtuvo saqueando a los venezolanos, ¿no? Esto lo sabía perfectamente el señor de la Espriella. Abelardo lo sabía. Pero no es mi enemigo. ¿Sabes por qué no es mi enemigo? Porque yo he comprendido con los años, quizá me he vuelto un poco cínico, que tú no puedes aspirar a que los políticos, de un lado y del otro, sean moralmente virtuosos. Esto es imposible. No trates de encontrar santos, beatos entre los políticos. Esto es imposible, ¿verdad? Nosotros los periodistas tampoco somos moralmente virtuosos. Los políticos tienen defectos, tienen zonas oscuras, tienen zonas sombrías, tienen pasados indefendibles. Ningún político resiste a un buen archivo de televisión, ¿verdad? Entonces sí, Abelardo ha cometido algunos errores gruesos, ¿no? Pero no por eso se convierte en una persona necesariamente odiosa, ¿no? Y yo creo que tiene probabilidades de ganar las elecciones. Yo creo que como candidato, siendo un showman, es un buen seductor. Por encima de Paloma Valencia, que es la candidata del expresidente Álvaro Uribe, y con todo ese poder e influencia política que tiene él. Le tengo una inmensa simpatía a Paloma, le deseo mucha suerte. Creo que ella está ocupando el centro. Creo que al darle la vicepresidencia a Oviedo ha corrido un riesgo, tal vez ha acertado. Ella quiere proyectar ahora la imagen de que el uribismo se ha modernizado y es más liberal, más progresista, y lleva a un gay como vicepresidente, que me parece muy bien, muy bien. Pero Abelardo está en la derecha antigua, rancia, conservadora, radical, que suele ser la derecha uribista, ¿no es cierto? ¿Y el centro aquí no cabe? Es decir, ¿qué pasó con el centro? Sergio Fajardo, Correcto. Claudia López, Correcto. estos candidatos que pintaban no casarse con ningún Correcto. extremo. Yo creo que la apuesta de Abelardo es ser el candidato uribista puro y duro, ¿eh? Y que a su lado Paloma sea la candidata uribista blanda, descafeinada, desabrida. Esto es lo que quiere Abelardo. Abelardo quiere decir, no, yo soy el tigre. Ella es la paloma y el tigre se come a la paloma, y en estos tiempos cruciales Colombia no tiene que ir por el centro, ¿no? Entonces vamos a ver. Esta es la apuesta de Abelardo. Abelardo quiere reclutar a ese voto uribista radical, ¿no? Vamos a ver si Paloma consigue seducir al voto centrista, al voto, como dijiste tú, de Fajardo, entre otros buenos candidatos centristas que han colapsado, que han naufragado. ¿Es imposible que exista el centro? El centro es realmente tibio. Qué buena frase, qué buen adjetivo. Cuando el país está en crisis, y mi percepción es que Colombia está en crisis, sobre todo económica, el centro se diluye, se disuelve, y la gente tiende a ir a los extremos. Y creo que en este caso los extremos son Cepeda y Abelardo. Y creo que esa va a ser la segunda vuelta. ¿Usted cree que Iván Cepeda gana en primera vuelta? No. ¿Como algunos lo están proyectando? No. De acuerdo a las estadísticas, a las No creo encuestas. que gane en primera vuelta, pero advierto que yo me puedo equivocar y que me equivoqué con Cepeda, porque hace unos meses me preguntaron y yo dije, mira, viendo los números de Petro en las encuestas, Petro es muy impopular, su candidato no va a ganar.
Y ahora va primero en las encuestas el candidato de Petro. O sea que Absoluto. algo cambió. Yo no creo Y que Petro también se disparó en la opinión de favorabilidad, según las encuestas. ¿Quién lo diría? Con lo cual todo acá se mueve mucho de una manera no siempre racional, ¿no? Faltan menos de 30 días para el domingo 31 de mayo y todo puede cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el Bayern de Múnich, donde juega Luisito Díaz, llegue a la final de la Champions. La final, como tú sabes, se juega el sábado 30 de mayo, un día antes de las elecciones. Vamos a suponer que el Bayern de Múnich juega contra el Arsenal y le gana, y Luisito Díaz mete 3 goles. Entonces los colombianos van a celebrar esa noche de sábado. Aquí hay veda alcohólica en víspera de las elecciones. Sí, hay ley seca. No la van a respetar tampoco, como yo no la respetaría. Va a ser una fiesta nacional porque Luisito Díaz ganó la Champions con el Bayern y eso a lo mejor cambia el voto de mucha gente, ¿no? Cambia el voto de mucha gente. Así somos. Tú debes estar pensando, Bailey se ha vuelto loco. No, así somos en América Latina. Somos así, somos afiebrados, somos delirantes, somos desmesurados. Un gran triunfo deportivo que ojalá ocurra, que ojalá Luisito Díaz meta unos goles en la final de la Champions. Al día siguiente los colombianos orgullosos de él van a votar y a lo mejor votan por Abelardo del Espriella. Y hay quienes plantean este escenario, que si van a la segunda vuelta Iván Cepeda y de la Espriella, gana Cepeda, y que inclusive la izquierda y el mismo presidente Petro desearían esa competencia final, esa final. Es una pregunta quemante. Déjame responderla. Si yo fuera Cepeda, evidentemente prefiero que mi contendiente en la segunda vuelta sea Abelardo. Evidentemente. A Cepeda le conviene en segunda vuelta Abelardo, seguro. Pero si yo fuera Abelardo, también me gustaría ir contra Cepeda. ¿Por qué? Porque si Abelardo pasa al balotaje contra Cepeda, casi todos los votos de Paloma se van a ir con él, ¿no es cierto? Creo yo, ¿no? Creo yo que los uribistas de corazón, que cumplen la consigna del jefe, que han votado por Paloma, bueno, si Paloma no pasó, se van con Abelardo. Si tú me pides a mí un pronóstico, a riesgo de cometer un error mayúsculo y quedar como un tonto, pero ya he quedado como un tonto muchas veces, el que va a ganar al final no es el que ahora está primero en las encuestas. Me arriesgo a decir eso. Cepeda no va a ganar al final. Cepeda no es un buen candidato. Cepeda cuando habla parece un cura enojado, un cura que ha dormido mal, un cura que viene a echarte un sermón amargo, agrio, ¿no? Y entonces uno dice, oiga, ¿y usted por qué no está más contento? ¿No? El candidato tiene que seducir, tiene que sonreír, tiene que prometerte una vida mejor, tiene que ser un ilusionista. De los 3, ¿quién es el ilusionista? Está cantado, es Abelardo. Si tú le das un micrófono y le dices a Cepeda, ¿usted puede cantar algo? No canta nada, ¿no? Te va a echar un sermón agrio, ¿no? Te va a hablar de la virtud, de la ética, de la moral, de los pobres, de que él es bueno. Después Paloma tiene un gran corazón, pero no alcanza con eso. El otro... Hay quienes creen que Paloma no emociona. No emociona, exactamente, no emociona. Candidato que no emociona va cojeando, va cojeando. Y también están los que se atreven a afirmar que si que si Petro hubiera tenido un mejor candidato que Cepeda. Pero a mí no me parece un buen candidato y me sorprende que tenga tan buenos números en las encuestas. A mí de los 3, como seductor de multitudes, parece que Abelardo es el mejor dotado. Yo lo conocí en Miami, vino a mi programa de televisión y yo dije, este tipo tiene una vena política, tiene una ambición política y es un trepador de cuidado, ¿ah? Este es de cuidado, porque el reloj, el traje, la corbata, los zapatos, me ofreció su avión privado cuando quieras, a donde quieras. Entonces yo dije, este tipo no es un tonto, es muy inteligente.
supremamente inteligente. Ahora, después ya la parte moral, que no debió cobrar esos dineros. Yo tengo amigos, tengo un amigo muy querido en Lima, el abogado más poderoso, ¿no? Y entonces cuando yo le dije una vez, oye, pero ¿tú cómo puedes defender a estos criminales? ¿Cómo puedes dormir tranquilo? Y él me dijo, mira, el buen abogado penalista, el buen abogado criminalista, va lavando inodoros de la gente rica. Yo lavo los inodoros de los multimillonarios y ellos me pagan luego cantidades suculentas. Perry Mason, robándomele una frase a Julio Sánchez Cristo, mi jefe, dice que el único abogado que defendía inocentes era Perry Mason. Claro, y seguro que era pobre, ¿no? El abogado que defiende inocentes está jodido. Por eso tienes que entender a Abelardo. No es que Abelardo sea un ladrón, no, pero sí ha defendido a ladrones. Eso significa que su moral es elástica, ¿no? Pero eso no lo convierte en una mala persona necesariamente. Hoy, ya para ir cerrando, Jaime, si tuviera usted que entregar un veredicto sobre lo que es la disputa izquierda-derecha de Colombia, en este contexto de región, con los países donde más o menos hemos tenido que vivir cosas muy parecidas, diría que ¿qué nos depara? Mira, a mí lo que más me preocupa es que en Ecuador mataron a un candidato presidencial y fueron los narcos. Y en Colombia mataron Aquí a un también, precandidato claro. presidencial. Este chico Uribe tenía un gran futuro político, hombre. Era senador y era tan joven. Podría haber ganado las internas, las primarias del uribismo. Podría ahora mismo ser el candidato presidencial de Álvaro Uribe. No lo sé. Pero no es una cosa menor que te maten a un precandidato presidencial. Esto es peligrosísimo. Entonces, tengo la impresión de que cuando Santos nos dijo, Santos Juan Manuel quiero decir, ¿no? A quien yo siempre he visto como un travestido o un travesti de la política, cuando nos dijo, ya está, ya llegó la paz a Colombia. En serio, llegó la paz. Y luego Petro nos prometió la paz total, pero ni total ni parcial, nada de paz. Hay que tener cuidado, hay que tener los ojos bien abiertos. El enemigo está vivito y coleando, ¿eh? Cada tanto aquí matan a soldados y a policías. Y esas son sangrías que no son, digamos, normales en un país democrático, ¿no? Y en Colombia continúan ocurriendo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. En Chile, en Argentina, en Uruguay no matan precandidatos presidenciales, ¿eh? No. En Perú tampoco. Entonces hay que tener cuidado. Y por eso digo que Abelardo, si se posiciona como el candidato del antiguo uribismo radical, pistolero, puede ganar. A propósito de ese punto, Perú, el presidente Petro ha lanzado ataques contra nuestro sistema electoral, contra la registraduría colombiana, que es la que pues, hace todo el operativo logístico para que la gente vote y cuente los votos. En Perú, ¿cuánto llevamos ya sin tener un resultado? En Colombia, en 1 hora, 2 horas, se entregan los resultados. Eso? En Perú las elecciones fueron un domingo 12 de abril. Estamos ahora mismo a sábado 2 de mayo. Han pasado, no sé, 3 semanas. Y no han dado el veredicto final. Siguen contando los votos. ¿Tú puedes creer eso? Ahora, yo creo que Petro está equivocado cuando cuestiona la autoridad electoral colombiana. Yo creo que está equivocado. Aquí las autoridades electorales no están tramando ningún fraude contra alguien o en beneficio de alguien. No lo creo. Y cuando ocurrió un fraude grueso, mayúsculo en Venezuela, en julio 28 del año 2024 a favor de Maduro, Petro no condenó tanto al fraude, ¿no? Entonces, no sé si tiene autoridad moral para sugerir que la derecha le va a hacer un fraude a Cepeda. Yo no lo creo. Porque adicionalmente a eso, pues él ha sido elegido alcalde, senador y presidente por el sistema actual. Exactamente. Entonces, si la derecha hubiera capturado a la autoridad electoral
Y si la derecha hiciera trampa, bueno, Petro no sería presidente. Pero entonces, ¿por qué cree que quiere generar ese manto de sospecha? Porque es un mal perdedor. Fíjate que quien ha generado ese manto de sospecha en el Perú es el señor López Aliaga, que es de derecha religiosa, de extrema derecha, es del Opus Dei. Y él está tercero, no va a pasar al balotaje, él iba primero en las encuestas, luego se desdibujó, se desplomó y es un mal perdedor y dice fraude. Y uno le dice, ¿y cuáles son las pruebas del fraude? Y su respuesta es digna de Macondo. Él dice, mucha gente no fue a votar. Y toda esa gente que no fue a votar, esos votos ausentes, la gran mayoría iban a votar por mí. ¿Así? ¿Y eso cómo lo puede usted demostrar? Hay gente que no fue a votar probablemente porque no le dio la gana de ir a votar. ¿Cómo convierte usted los votos ausentes en votos suyos? Y otra cosa más. Acá en Colombia, corrígeme si me equivoco, el voto no es obligatorio. Es decir, que si no votas no te es como multan. en Perú. En Perú te multan, te clavan una multa de $30 si no vas a votar. Yo no fui a votar. No, aquí no. De hecho, aquí el censo electoral hoy supera los 40 millones y solo vota la mitad. Y me dijiste 22 21, millones. 22 millones, sí. En Perú votaban 27 millones en el padrón electoral, bajo amenaza de multa. Te imaginarás que en los pueblos más pobres, ¿qué familia pobre del Perú puede pagar el papá, la mamá y 2 hijos, di tú, ya en edad de ciudadanos, 100 soles cada uno, o sea, $30 más o menos cada uno, o sea, $120 si no van a votar? Van todos a votar. A veces no saben por quién, a veces eligen el candidato ahí mismo en el momento de votar. ¿Por qué cree usted que hoy Gustavo Petro tiene esa popularidad cuando califica al gobierno de mediocre? Es que ha sido un fracaso su gobierno, pero insisto que Petro a veces, precisamente por sus debilidades, por su afición al alcohol, porque le gustan las mujeres, porque se viste de blanco y con zapatillas blancas, ¿no es cierto? Y parece un reggaetonero. A veces Petro encuentra la manera de ser simpático. Ahora tú me dirás, ¡qué horror! ¿Cómo puedes decir que un hombre de izquierda puede ser simpático? No, sí, hay gente de izquierda que puede ser simpática. Bueno, Chávez era un tipo simpático. Chávez era encantador, claro. Y yo te aseguro que si Petro, tú y yo, vamos a cenar, pero nos prometemos no hablar de política, hablar solo de tragos, de mujeres, de la noche o de libros, y a lo mejor es un tipo muy simpático. ¿Usted es de derecha o de izquierda? No, yo ya soy un hombre mayor. Yo soy un hombre liberal. A mí me dicen, es que Trump es de derecha. No, yo no quiero ser de esa derecha. Bukele es de derecha, Milei es de derecha. Oh, no, a mí no me escriban en ese club. Ahora, la izquierda, yo tampoco soy de izquierda. Yo soy un liberal, pero un liberal coherente. Estos liberales que dicen, yo soy liberal, libertario, como Milei, como Bukele, ¿no? Luego están en contra de los gays, están en contra de los inmigrantes, están en contra del aborto. Tú dices, ¿realmente eres liberal? No pareces, ¿no? ¿Cómo fue esa historia de que usted fue a entrevistar a Borges y terminó invitado a almorzar con Borges? Ah, eso fue genial, sí. Esto era el año 84, en Buenos Aires, en las calles del centro de Buenos Aires. Borges se murió 2 años después, el 86, en Ginebra. Y yo precisamente había comprado las obras completas de Borges. Yo siempre he sido un devoto de Borges. Siempre he pensado cómo es posible que los argentinos no lo lean más, ¿verdad? Los argentinos se declaren peronistas y no borgianos. Lo vi caminando con María Kodama. Después a María la entrevisté también, más adelante, ¿no? Y me acerqué y le dije, soy peruano. Y me dijo, venga, venga, y fuimos a una confitería. Y le hice una entrevista improvisada, que fue inolvidable. Es Jaime Bailey, hablando hoy de los golpistas, de golpes de Estado. ¿Pero es usted también un experto en dar golpes? A ver, yo el único golpe que sé dar es escribir novelas. Yo solo sé dar golpes literarios. Las novelas, si están bien escritas, son golpes también, ¿eh? Sí, Jaime, muchas gracias. A la orden, siempre. Mucha suerte.